Pues resumen y análisis del primer partido de pretemporada de Real Madrid. Ganamos 3-2, remontada contra el Milan. Y bueno, un partido de pretemporada con alguna nota a destacar, pero un partido de pretemporada. Vamos a ello. Hola a todos, voy a hacer un breve análisis en torno a lo que ha sido el partido de esta madrugada, que para eso hemos madrugado y hemos dormido muy poquito, y bueno, tampoco se pueden sacar grandes conclusiones porque lo primero que tengo que decir es que se notaba ese trabajo acumulado, esa carga de trabajo, esa incluso, sobre todo, esa inacción durante el periodo veraniego por parte de los jugadores. Bueno, pues estaban en una condición física que es la que toca, muy lentos, pesados, piernas pesadas, se notaba al correr los jugadores iban pues, a un trote mucho más lento, muchas caídas, se han tropezado mucho, incluso os diría que al impactar el balón se notaban los pies pues eso, pesados y supongo que hasta con dolor. Por lo tanto, miles de comillas a todo lo que vayamos a decir a partir de ahora. Esta condición física también se notaba en el rival, con lo cual os podéis imaginar el tipo de partido que ha sido. Pero añado un segundo factor, y ha sido el hecho de que el Madrid ha jugado con un 4-4-2, es decir, con un sistema que no es el habitual en Ancelotti, que generalmente tiene su tradicional 4-3-3, y que el año pasado en algunos partidos sí que varió al 4-2-3-1, es decir, con un delantero centro y tres por detrás de Karim, y luego pues con dos mediocentros, ¿no? En esta ocasión no, 4-4-2, con un mediocentro que fue Kroos en la primera parte y Tchouaméni en la segunda, con dos interiores, Camavinga en la primera parte y Valverde volvió a repetir, se cascó 90 minutos. Valverde es una cosa que a mí me deja loco, tanto por Valverde como por Ancelotti. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar a Ancelotti? Bueno, que un jugador se arree 90 minutos. Ningún jugador, ni del Milan ni del Madrid, jugó todo el partido, excepto el uruguayo. Bueno, Lunin también, claro. Pero no es lo mismo. Y por la izquierda, en la primera parte, bueno, se alternó, hubo alternancia de posiciones. Bueno, acabó jugando Nico Paz en esa posición, pero generalmente bueno, fue Luka Modric el que ocupó esa posición. Luego entró Nico Paz por Jude Bellingham, aunque yo vi más a Nico por la izquierda en muchas fases del partido, triangulando con Vinicius, que no en la media punta. En la media punta, en la primera parte jugó Jude Bellingham, comenzó Jude Bellingham también en la segunda parte, jugó un cuarto de hora o así más o menos, y luego pues entró, ya digo, por Nico Paz, y aunque creo que fue más Modric el que jugó por el centro y Nico por la izquierda en la segunda. Ese fue el esquema. Por detrás, en la primera parte, los laterales fueron Mendy y Lucas, y en la segunda parte Fran García y Carvajal, eje de la defensa, para Militao y Nacho en la primera parte y para Álava y Rüdiger en la segunda. Decir que los jugadores se vieron incómodos o desconcertados incluso con este sistema, se notaba que no estaban habituados a jugar de este modo, los automatismos, bueno, incluso aunque se paraban porque no sabían muy bien qué hacer en algunos momentos. Es normal, es decir, también igual que la pretemporada sirve para coger el estado físico, hay que poner el énfasis en cómo estén ahora, pues la pretemporada sirve para hacer este tipo de pruebas. Personalmente creo que si llega un 9, si llega Kylian Mbappé, vamos a darlo ya sin tapujo porque están en ello, lo consigan o no. Si sucede lo del francés será un 4-3-3, yo creo que Ancelotti no se va a complicar la vida y que tirará por ahí, aunque puede ser que en algunos momentos de la temporada, aprovechando ese gran grueso de centrocampistas, muchos centrocampistas tiene Real Madrid, pues puede que tiren por un 4-4-2. En todo caso,
ya digo, los jugadores no se sintieron cómodos con este sistema. A mí no me parece que no tenemos plantilla para ese sistema. No me convenció del todo Rodrigo y Vinicius ahí en el eje del ataque, como no me convencieron Joselu y Brahim. Para empezar, porque Joselu necesita de bandas muy marcadas. Brahim se mostró muy activo, intentó participar hasta donde pudo, hasta donde le dejó su cuerpo, pero yéndose mucho al interior. Fue un jugador, él tiene desborde por fuera y por dentro, pero en este caso puso énfasis en entrar hacia adentro en diagonal, pero es que en la banda izquierda no había nadie, con un 4-4-2. Camavinga no se proyectaba, no iba, o alguna vez lo intentó, irse hasta línea de fondo, pero es que Mendy en ataque no te aporta nada por banda izquierda, con lo cual pues era difícil que Joselu tuviese una situación ideal como delantero centro, que fija defensas, que va al remate, que recibe centros. No estaban en una situación ideal Joselu. Entiendo que a Joselu le irá mejor Fran García, pero bueno, eso será ya cuestión de tiempo, de ir acomodando jugadores. Y bueno, vamos a poner algunos apuntes, que ya digo que hay que cogerlos con puntillas. Los laterales, el equipo, sobre todo en la primera parte, estuvieron muy desacertados. Se nota que es la línea del... El Madrid puede conformar dos onces bastante potentes, pero los laterales es la línea más floja, sobre todo, ya digo, los de la primera parte. En la creación, Mendy y Lucas fueron un desastre, insisto, condicionados por el físico, pero no tienen el talento suficiente como para construir. Es muy difícil construir el juego si tus dos laterales no aportan nada, porque los laterales son el apoyo indispensable para cualquier mediocentro. Si a un mediocentro le quitas dos jugadores que le puedan... El Madrid ha vivido de sus laterales en la creación de juego toda su vida, y ahí está Marcelo, por ejemplo. Entonces, que le pases un balón a un jugador y sepas que ahí la cosa se va a complicar, muchísimas pérdidas por el lado izquierdo, por el sector izquierdo. Ayer por ahí llegaron los dos goles y otras ocasiones del Milan en la primera parte. Dos fallos de Nacho, uno al no coger la marca en el primer gol, el segundo con una mala entrega, por, ya digo, una dificultad que había ahí. Mendy no es la opción más conveniente, y hubo una pérdida, que realmente el balón era para Camavinga, se perdió el balón, pero en ese eje que formaron Nacho como central, Mendy lateral izquierdo y Camavinga como interior izquierda, un Camavinga que físicamente se notó que estaba muy condicionado por la falta de forma, pues el Madrid fue dominado por el Milán, que aprovechó esa vía de agua ahí en ese sector izquierdo. Ya digo, no hay que sacar más conclusiones. Sabemos que Nacho ofrece un buen rendimiento, que Camavinga estuvo superlativo el año pasado. Me preocupa más lo de Mendy, no tanto defensivamente, aunque ayer falló, como por las constantes pérdidas de balón que tuvo y porque no aportó nada al proyectarse al ataque. Dirán, nunca lo ha tenido. Bien, pero es que si tú en algún momento quieres instaurar un sistema en rombo, el sistema en rombo tiene un problema, y es que necesitas jugadores de banda, laterales muy profundos. Si tú no tienes laterales profundos, ¿cómo vas a jugar con un rombo? Porque entonces, ¿quién ataca las bandas? ¿Quién abre el campo? Si tú haces un sistema en rombo, es decir, concentras al equipo por el medio, por el carril central, y resulta que no vas a abrir el campo, pues el equipo rival renuncia a las bandas, se concentra por el centro y a ver quién pasa por ahí. Es que es muy difícil. Por eso digo que ayer se notó que una de las carencias o los puntos débiles del equipo son los laterales. Mejoró mucho con Carvajal y Fran García en la segunda, y eso que tampoco hicieron un partido superlativo, pero bueno, dieron algo más de apoyo, dieron algo más de profundidad, y eso se notó mucho. En cuanto a la defensa, ya digo, en líneas generales bien Rüdiger, bien Álava, bien Militao, y fue Nacho, que ayer tuvo un día un poco más irregular.
Lunin se comió el primer gol de una forma que no entendí muy bien, porque era un balón en área chica, la podía haber cogido perfectamente de haber salido o de no haberse retirado, porque es que ya estaba él en área chica, con la envergadura que tiene, esos balones son suyos. Y lo que hizo fue la de Casillas. En el momento que centró el jugador milanista, él se fue para su portería y se refugió debajo del larguero. Se la comió Nacho, remató el del Milán y gol. En cambio hizo una parada soberbia en la segunda parte, sacó una mano digna de Thibaut Courtois. ¿Y qué más? Bueno, pues en el medio campo a mí, bueno, Kroos, para ser el primer partido de temporada, para la edad que tiene, me gustó como dio continuidad al juego, aunque hay dudas de cómo jugaría Kroos, bueno, de medio centro, de cierre. Evidentemente los interiores aquí tendrán que tener una labor de sacrificio mucho mayor para cerrar a Kroos. Un poco, imagino, cuando juguemos con Kroos de cierre, de medio centro, pues era un poco la de Pirlo en la Juve, ¿no? Jugaba pues, con Gattuso, con Ambrosini, era Ambrosini y Gattuso en el Milan, y era Arturo Vidal y Pogba en la Juve, que escoltaban a Pirlo de medio centro. Pues un poquito Kroos tendrá que estar también escoltado. En este caso lo fue por Valverde, que estuvo muy transparente en la primera parte, no se le vio, y por un Camavinga, ya digo, que se le vio con ganas, con más ganas que físico, porque estuvo muy fallón, pero es que se tropezó muchas veces. Y bueno, en ese contexto, pues claro, Kroos se vio más desamparado. En la segunda parte, Tchouaméni de cierre me gustó, vi un Tchouaméni más, no sé, le vi a pesar de la altura de la temporada, de la pretemporada, vi un Tchouaméni seguro, que cerró bien atrás, que cerró muy bien los espacios. No vi el Tchouaméni nervioso y, ya digo, estuvo muy raro el final de temporada pasado. Y me gustó Tchouaméni, realmente, sin ser un partido, ya digo, soberbio. Y en cuanto a la segunda parte de Valverde, fue el hombre que ganó el partido, el mejor jugador del partido, le dieron el MVP. Y bueno, los 3 goles llegaron de intervenciones suyas. El primero de un chut, hay que decir, con mucha fortuna, se la come el portero del Milán, un chut lejano y perfectamente parable, se la come. El segundo sí, que es un robo de balón, él se proyecta muy como nos acostumbró al principio de temporada del año pasado, ese Valverde enérgico, ese Valverde que era un boss to boss, que no para de percutir, de robar y de proyectarse al ataque. Y bueno, una de estas, pues en conducción con el balón llegó y arreó un zapatazo y otra vez gol. Y el tercero es un robo suyo, rebaña el balón a un jugador de Milán, pase en profundidad a Modric, Modric pasa a Vinicius y Vinicius define muy bien solo ante el portero. Pero gran partido, de la gran segunda parte de un Valverde, que insisto, destacar que es que jugó 90 minutos y acaba de llegar, además no es de los que han estado desde el comienzo aquí, creo recordar, ¿no? No fue de los primeros que se presentaron en Madrid a los entrenamientos. Jude Bellingham. Jude también se le notó que físicamente no estaba, de todas formas. Primero, su planta, su condición física es despampanante, es decir, es un jugador de una envergadura, de una altura, de unas espaldas, y tiene una zancada, vamos, ha habido momentos en los que batió líneas rivales con la zancada, simplemente, o sea, daba 2 pasos y dejaba atrás a los rivales. Pero más allá de que tenga un físico, por cierto, también por alto, ganó muchos balones divididos, en balones bombeados por alto, lo que hacía Casemiro, ¿no? De balones por alto, pues ahí con Tchouaméni, y cuando coincidan Tchouaméni y Bellingham, pocos balones por alto se nos van a escapar en el medio campo. Va muy bien por arriba, pero con el balón es otra cosa. O sea, es un jugador soberbio. A mí me gustó muchísimo ayer. Falló en algunas entregas, pero en otras estuvo muy preciso. Es un jugador de un toque limpio, de un toque rápido, que tiene una clarividencia para ver a los compañeros, que ves vamos, que no es normal. Tiene esa capacidad que podía tener pues, jugadores como Guti, como el propio Modric. Ven al jugador
pero no solo ven dónde está, sino dónde va a ir. Y en varias ocasiones en la primera parte dejó a los compañeros en situación de peligro en el área pequeña, con pases que como espectador tú no vislumbrabas, y boom, él se lo inventaba y ¡pap! Pero aporta algo que lo dijo Ancelotti en rueda de prensa, y es que tiene algo que no tiene Modric, por ejemplo, o que no tienen otros centrocampistas. Ancelotti dijo, no teníamos un centrocampista que ataque el espacio. Pues es un jugador no solo que puede dar ese último pase desde posiciones, no hace falta que esté en la corona del área, está a 20 metros y te mete un pase a un extremo, o al delantero, o a un interior que se proyecte, pero tiene también esa proyección, ataca el espacio, es un jugador que la da y él se proyecta para recibir, está en constantes apoyos, es un jugador que tiene continuidad, es un jugador dinámico, no está estático, ya digo, no es un jugador que la dé y se quede, no, la da, se proyecta, la da, se proyecta, trenzó varias jugadas así, te lo imaginas pues triangulando con Rodrigo, con Arda Güler o con jugadores así, dices, pues la que puede liar este chico es gorda, ¿no? Y luego pues eso, que tiene capacidad de desborde y de plantarse en el área pues con bastante facilidad. Ya digo, me gustó muchísimo, incluso por momentos bajó a la base de la jugada para apoyar a Kroos y a dar continuidad al juego, pum, pum. Es decir, es un jugador que puede alternar diferentes alturas del campo, ya digo, ponerse a la altura de Kroos y dar continuidad rápida al balón, puede jugar un poco más adelantado y filtrar pases desde esa posición, pues un poco, que se me entienda, como hacía Messi, desde posiciones más del círculo central, desde ahí lanzar pases que prácticamente son asistencias, pero por ejemplo, algo que hizo en la primera parte en bastantes ocasiones fue recibir y al momento, con mucha rapidez, abrir a banda contraria, aclarar el campo, aclarar el juego, basculando al otro lado. O sea, tiene una rapidez mental para eso tremenda. Y otra cosa que me gustó muchísimo de Jude Bellingham fue su capacidad de mando. O sea, cómo se ofrecía a los compañeros, cómo no solo estaba su presencia permanente en el apoyo, sino cómo gesticulaba con los brazos, parecía un agente de tráfico, iba con los brazos señalando aquí, aquí, tú, allá, o sea, iba mandando. Muchas ganas, por eso en la segunda parte sí le vimos ya ahí con Rodrigo, con Vinicius, pero claro, se notó ahí ya más cansado, pero qué ganas de verlo con Rodrigo, con Vinicius y quién sabe si con alguien más, ahí arriba triangulando puede ser una maravilla. Destacar la importancia que le dio Ancelotti a Jude Bellingham en la rueda de prensa. No hablo de él como una opción más, no hablo de él como un jugador de peso en el equipo ya. Pues hablo de él como un jugador titular, ¿vale? O sea, las palabras de Ancelotti no dejaron dudas sobre quién va a ser Jude Bellingham en este Real Madrid. Y bueno, por lo demás, buena aparición de Nico Paz, el chaval, bueno, una gran planta también, o sea, porque quizás se le vio más nervioso en algunas jugadas en las que los jugadores de Milán le encimaron, y él es muy preciso con el balón en los pies, pero ahí se atolondró un poquito más, pero en labores defensivas, en presión, en ir al choque, es un jugador que tiene un físico importante. Posiblemente, no sé si esta temporada ya va a estar no ya digo en el primer equipo, ni siquiera sé si en el Castilla va a ser cedido. Doy por hecho que este chico va a ser miembro de la primera plantilla, de facto, va a tener ficha de la primera plantilla el año que viene, porque es muy bueno. No pudimos ver a Arda Güler, que estaba con unas molestias, y qué decir, ya digo, pocas cosas más. Vinicius, pues no poco participativo, estuvo muy intermitente, muy raro, yo lo vi raro a Vinicius. Cuando intervino lo hizo con eficacia, marcó el gol, generó desborde en un par de ocasiones, se asoció bien con Rodrigo en otras. Hay una cosa que no entiendo muy bien, y es esa tontería, no es tontería, es ese deje que tienen a veces los futbolistas de al nuevo no darle el balón de primeras, como si no confiasen en él o como si no tuvieran la confianza. No se asoció mucho con Fran García, no sé si es que tienen
un difícil encaje. Yo creo que si Vinicius tira para adentro y Fran puede atacar el espacio, le va a ser útil, porque o dejan a Fran solo, o un lateral se va con Fran y Vinicius tiene el espacio más despejado, ¿no? Pero no tuvieron mucho intercambio de pases, Fran y Vinicius, igual que no lo tuvieron ni Rodrigo ni Vinicius con Nico. Ya digo, son situaciones que dices, bueno, a Jude sí que se la pasaban, ¿ves? No sé si es por un tema de jerarquía, pero bueno, situaciones que no hay que darle tampoco la mayor importancia, pero se le notó a Vinicius que todavía no está, que le falta todavía físicamente, también a Rodrigo, que también estuvo bastante fallón por el tema físico. Vamos a ver si en el próximo partido ya se les ve con otro tono, que tampoco creo que vaya a variar mucho en 2 o 3 días, y si vemos a Arda Güler, por lo demás ya digo, yo creo que la plantilla necesita un 9, que el 4-4-2 no se adapta a las condiciones, sobre todo de los delanteros. Brahim lo noté extraño ahí, y eso que ha jugado en el Milan con 2 delanteros, pero creo que con 3 arriba estaríamos mejor, o con un 4-2-3-1 estaríamos mejor. Falta un delantero. Y ya está, hasta aquí el resumen de 21 minutos, ya te he dicho que muy superficial. Así soy yo. Nos vemos. ¿Y nadie de Arabia va a hacer una oferta por un buen musulmán como Mendy?